Gente, bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, sí, perfecto. gente. Perfecto. Vamos a ver en esta clase y la clase que viene lo que es la unidad 3, ¿ya? Digamos, la unidad 2 fue característica mecánica, que es una unidad corta. Esta también es una unidad bastante corta, que es la parte de transitorios en máquinas eléctricas y accionamientos. En esta unidad ya vamos a empezar a ver, nosotros cuando vimos características mecánicas vimos que posibilidades había de variación de la velocidad en función del par que teníamos en el eje de la máquina, o sea del motor, como así también cómo variaba la velocidad en función del par en el caso de una carga resistente o una carga accionada, propiamente dicha. Esta característica era la que denominamos características mecánicas y en realidad lo que nosotros necesitamos ahora es empezar a ver qué pasa cuando estas dos máquinas, o sea, el motor y la carga accionada, funcionan en conjunto y ver qué pasa, sobre todo en los periodos transitorios, en los cuales hay una aceleración o desaceleración del accionamiento propiamente dicho o de la carga accionada también. Entonces esto es lo que vamos a ver ahora en la clase que viene. Eh, como saben ustedes, cuando hablamos nosotros de algún transitorio, lo que estamos diciendo en realidad es que estamos pasando de un estado permanente del dispositivo a otro estado, también permanente, en donde lo que cambió puede haber sido la velocidad, el par motor o la corriente, entre otras variables que pueden llegar a cambiar. Pero básicamente si nosotros estamos trabajando con un motor en régimen permanente o con una carga nominal y de pronto sobreviene alguna variación en la carga en el par motor, la máquina va a tender a variar ya sea su corriente, su velocidad, evidentemente el par al que está sometido el motor también, hasta que haya un equilibrio entre el motor y la carga, ¿sí? Ahí pasamos de un estado permanente a otro. Otro estado permanente tranquilamente podría ser que el motor esté apagado, de pronto se lo pone en funcionamiento y hasta que adquiere su velocidad de régimen y empiece a trabajar en equilibrio. Eso también sería el paso de un estado permanente a otro. En definitiva, el estado permanente inicial era el motor desenergizado y al final el motor ya con la carga nominal y trabajando a velocidad de régimen. También podría ser la parada del dispositivo, ¿no? O sea, del motor. ¿Por qué pueden llegar a aparecer estos transitorios? Bueno, evidentemente puede haber algún tipo de variación en la carga que tenemos en el eje o que nosotros actuemos directamente sobre el motor, ¿sí? Como, bueno, arrancando, frenando, invirtiendo en sentido de giro, todo lo que nosotros hagamos sobre la máquina va a ser lo que me va a determinar esos periodos transitorios, que pueden ser por voluntad del propia, digamos, porque así lo requiera nuestro objetivo, o que puede haber algún tipo de avería o algo que nos está produciendo un régimen transitorio. Por ejemplo, como dice en el tercer párrafo, digamos, lo puede llegar a ser algún tipo de variación en la tensión de la red, en la frecuencia, que nos esté a nosotros produciendo un cambio en el estado permanente de la máquina, por ende, la aparición de un fenómeno transitorio. Evidentemente, nosotros vamos a necesitar saber cómo se comportan las máquinas en estos regímenes transitorios porque eso en definitiva nos va a hacer definir cuál es la máquina adecuada, la potencia adecuada del motor y de nuestro sistema de control, de tal manera de que nosotros podamos disminuir las pérdidas energéticas durante el arranque, el frenado, la variación de velocidad, todo lo que nosotros querramos hacer va a tener que estar seleccionado o elegido de acuerdo a los posibles regímenes transitorios que pueda existir. Como yo ya le había dicho, como ejemplo, no es lo mismo una máquina que está continuamente trabajando en régimen permanente a una velocidad continua como, a una máquina, por ejemplo, que está continuamente arrancando, frenando o incluso invirtiendo su sentido de giro. Evidentemente, aunque la potencia que nosotros tengamos en el eje que se le solicite a la máquina sea la misma, evidentemente el motor que está continuamente prendiendo, parando o invirtiendo su sentido de giro va a tener que ser mucho mayor, ya que está sometido a picos de corriente y de pares mucho más frecuentemente. Bueno,
de esta forma, dentro de la medida de lo posible, ¿no? Dentro de lo que el proceso me permita a mí, vamos a intentar reducir estos regímenes transitorios, porque como les decía recién, pueden llegar a ser perjudiciales para la máquina, sobre todo si estamos hablando de arranques e inversiones continuas del motor, pueden ser perjudiciales. Esto siempre que no altere nuestro proceso, ¿no? Depende para qué nosotros necesitamos ir hacia estos transitorios. Bueno, cuando estudiemos estos regímenes vamos a tener que ver diferentes parámetros eléctricos, como pueden ser resistencia, inductancia, tensión, momento que tengamos aplicado en el eje. ¿Qué va a pasar? Que por ahí nosotros como ingenieros electricistas no vemos tanto por ahí, tenemos que tener en cuenta mucho, sobre todo los fenómenos mecánicos, es decir, los golpes, los pares excesivos que puedan llegar a existir en la máquina, como así también los electromagnéticos y térmicos, ¿sí? Todos esos actuando simultáneamente son los que me van a definir un poco cuál es el motor óptimo para utilizar en nuestro accionamiento. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a empezar a ver lo que es el par medio de aceleración, pero previamente a ello vamos a ver cuáles son los regímenes de funcionamiento que hay en un motor eléctrico, ¿sí? Cuando nosotros arrancamos en la máquina, la ponemos en funcionamiento, nosotros habíamos visto en la clase pasada que, a ver si alguien me puede decir en este gráfico que está acá abajo, cuál sería el par de arranque de la máquina. A ver si... Tiene que estar en el punto A. Exactamente, el par de arranque de la máquina en este caso sería el que está en el punto A, ¿sí? En este gráfico lo que vemos nosotros es una característica mecánica un poco exagerado con un suma ampliado en donde tenemos nuestra velocidad de vacío, ¿sí? Acá en el eje de las ordenadas estamos viendo nuestra velocidad de vacío, la característica mecánica propia de la máquina, ¿sí? Y acá tenemos nuestro par de arranque o nuestro par de cortocircuito que se suele denominar también. Esta característica corresponde o se correspondería con, puede ser un motor de corriente continua o la parte lineal de un motor de corriente alterna, medio idealmente hablando, ¿no? Porque en realidad, como vimos en la clase pasada, la característica de un motor de corriente alterna es diferente y tiende a disminuir los pares en la zona del arranque, ¿sí? Pero bueno, por eso digo la zona lineal de la característica mecánica. Pero se asemeja más a un motor de corriente continua shunt. Lo que vemos acá es un par resistente, ¿sí? Que es variable en el tiempo, este par digamos, con respecto a la velocidad, es decir, a medida que va variando la velocidad a la que está girando el motor, este par va tomando diferentes valores, ¿sí? Y acá estaríamos en el punto B, en un punto de equilibrio entre el motor y la carga. Tranquilamente podría ser, suponiendo que no estuviera esta característica de acá, que el par sea, por ejemplo, un par resistente continuo que no tiene variación conforme aumenta la velocidad de la carga, que sea una recta paralela al eje de las ordenadas. En este caso, el par resistente sería un par resistente constante, ¿sí? En este caso, para el análisis se puso pero es indistinto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Básicamente, tenemos tres regímenes diferenciados cuando ponemos en marcha el motor, que se denominan régimen de puesta en marcha, régimen de arranque y régimen de marcha normal o permanente. El régimen de puesta en marcha es el primero y es el que se visualiza en el motor en el momento exacto en el que se aplica la tensión a los bornes de la máquina. Y en ese momento se superponen, se enfrentan dos pares, ¿sí? Que es el par que señalaba Marcos recién, el par de la máquina, el par que está en el punto A, propio del motor, y un par que tendríamos resistente aplicado al eje. En este caso acá está poco visible porque nosotros tenemos que ver cuál es el par resistente cuando la velocidad es cero, y acá se corta la gráfica. Así que bueno, por ahí podemos suponer que nuestro par es este que está acá, como para que sea más visible, digamos, pero es indistinto a los fines del análisis que vamos a hacer.
Les decía entonces que se superponen dos pares, el par del motor, ¿sí? Y el par resistente, que puede tomar diferentes valores en función de lo que tengamos acoplado al eje de la máquina. El par resistente vacío es el que se denomina MR0, par resistente vacío, rozamiento de los cojinetes en el momento de transmisión de la máquina accionada. Y el MN0, es el par motor en vacío, es decir, la que tiene la máquina cuando se le aplica la tensión en bomba, el par motor, ¿sí? Cabe aclarar que Ingeniero, la línea vertical que era. la línea vertical en realidad en este gráfico simplemente me está mostrando el punto de intersección entre nuestro par resistente, ¿sí? Y el par motor. Yo le decía, a modo de ejemplo, que por ahí se puede llegar a confundir un poco, pero que este par resistente es variable respecto al tiempo. Pero tranquilamente podría ser un par resistente como si fuera esta línea vertical de acá, que fuera un par que no cambia, más que en función del tiempo, en función de la velocidad. Este par que vemos acá varía en función de la velocidad, va creciendo. Conforme aumenta la velocidad de la máquina, el par va creciendo. En este caso, suponiendo que fuera un par constante, se mantendría constante conforme aumenta la velocidad de la máquina. Le decía que para el análisis de este tema es indistinto tomar cualquiera de los dos porque se hace un análisis general, no específicamente digamos, no se busca una función ni de este ni de este. Se lo van a ver un poquito más adelante. Pero sí, para que ustedes se ubiquen, este sería el par motor y este el par resistente. ¿Qué era lo que pasaba cuando poníamos en régimen de puesta en marcha la máquina? Bueno, antes que comience a girar, previo a que la máquina tenga una velocidad de rotación, se enfrentan dos pares, que es el par motor en vacío y el par resistente en vacío, ¿sí? O sea, evidentemente para que arranque, lo que vamos a tener que tener nosotros es un par motor mayor al par resistente. Pero en este régimen todavía no comenzó a girar, es simplemente el momento inicial, cuando se aplica la tensión a los bornes de la máquina. Y el paso que sigue, digamos, cuando la máquina ya comienza a acelerarse, es decir, la puesta en velocidad del motor, que es el intervalo que está comprendido entre la velocidad nula de la máquina y ya la velocidad de régimen, cuando se alcanza el equilibrio entre el par motor y el par resistente. ¿Qué va a pasar en esta etapa, en este régimen de arranque? El motor va a tener que proporcionar el máximo par, dado que además de las resistencias pasivas, perdón, que se me admito gente, ahí está. Además de las resistencias pasivas que tengamos nosotros en la máquina, tenemos el par resistente de la máquina accionada, ¿sí? Que veíamos recién, que puede ser cualquiera de estos dos, que le decía yo, que puede llegar a ser este o este que está acá. Y tenemos además un par que es el par propiamente dicho de inercia, es decir, el par que nosotros tenemos que vencer, dado que nuestra carga accionada junto con el motor se está comenzando a mover, es decir, está comenzando a girar. Entonces nosotros vamos a tener que vencer un par que va a durar lo que dure el arranque, por decirlo. Es decir, va a durar mientras haya una variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto ya nos está dando una pista. Este par, una pista de por qué este es el momento o este es el régimen en el que mayor par tenemos que suministrar. Porque además del par de, propiamente dicho, los rozamientos y el par resistente de la máquina, tenemos que vencer un par de inercias que va a durar mientras dure la aceleración. Entonces el par que suministra el motor tiene que ser la suma del par pasivo, que dijimos que era un par de resistencia pasiva, de rozamiento, acá está, acá arriba, de esfuerzo de transmisión, todas las pérdidas mecánicas que pueda llegar a haber, o de ventilación de la máquina, bueno, todas las resistencias pasivas que pueda haber, resistencias mecánicas, ¿no? En la máquina, y además nuestro par de inercia, que es el par, justamente que les decía recién, que es un par que aparece conforme haya variación
en la velocidad de la máquina. ¿Qué va a pasar cuando el motor llegue a su valor nominal? No va a haber variación de la velocidad, por ende, nuestro par de inercia va a ser igual a 0. Entonces, esta expresión, cuando lleguemos a la etapa que sigue, que la vemos a continuación, lo que va a pasar es que este par de inercia va a desaparecer. Como les decía entonces, el régimen de marcha normal o régimen permanente lo alcanzamos cuando, bueno, no hay ninguna variación de velocidad. Es decir, que llegamos al equilibrio, hay un equilibrio entre el par motor y el par que necesita la carga accionada, más las posibles resistencias de este par pasivo, ¿sí? El par que suministra el motor no es más que el par pasivo, el par de rozamiento, más el par resistente útil, que es el que me está consumiendo la máquina accionada. Bueno, ya que empezamos ya a trabajar un poco con matemática, pero a esta suma del par de resistencia o par pasivo y el par resistente útil le llama directamente M sub R. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Qué le quería decir? Este par de inercia va a aparecer tanto cuando haya una variación de la velocidad en sentido positivo o en sentido negativo. Es decir, cuando yo estoy acelerando la máquina me va a tener que suministrar este par, pero llegado el caso que por algún motivo la máquina tienda a desacelerarse, la carga accionada puede llegar a suministrarme este par de inercia. O sea que este puede llegar a tomar diferentes signos en función de lo que esté pasando en la máquina. Y va a aparecer siempre que haya una variación de la velocidad. Bueno, el punto de funcionamiento B, si se acuerdan en el gráfico recién, da la velocidad del grupo en régimen normal, así como el par motor que debe desarrollar el motor eléctrico. Sí, era el punto de equilibrio que teníamos acá. Este es el punto B. ¿Sí? Si esta la tomamos como la carga resistente y este el par motor, entonces donde se interceptan las dos, bajo y tendría nuestro punto de equilibrio, nuestro par nominal. Ahí estaríamos en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que el par motor, el par que suministra el motor, es igual a el par resistente en función de la velocidad. ¿Cómo puede modificarse? Que era lo que le decía recién. Bueno, puede modificarse actuando sobre la regulación del motor o la carga accionada. Es decir, si nosotros variamos algún parámetro de la máquina, como puede ser la tensión, la frecuencia, vamos a entrar nuevamente en algún régimen inestable y si trabajamos sobre la carga accionada, también vamos a pasar a trabajar en algún régimen temporal, ¿sí? Bueno, y lo que hacemos ahora es empezar a trabajar un poco con esa característica de pares que teníamos recién para intentar hallar y ver qué es lo que nuestro par medio de aceleración, ¿sí? Supusimos que la característica mecánica del motor y la carga, ¿sí? Tenemos el par de vacío más el par resistente útil. Y nuestro par de inercia habíamos visto que era el momento de inercia J por la variación de la velocidad que hubiera en el motor acoplado mecánicamente a la carga accionada. Bien, evidentemente este momento de inercia va a depender del tipo de carga mecánica que tengamos acoplada en el eje de la máquina, ¿sí? Acá un poco repetimos lo que le estaba diciendo de que es un par que dura desde el arranque hasta el régimen de equilibrio. Y lo que vamos viendo es que para las diferentes velocidades tenemos diferentes pares, ¿sí? Vamos pasando a nuestro par para la velocidad 1, a otro par para la velocidad 2 y a otro par para la velocidad número 3 y así hasta llegar a nuestro punto de equilibrio. ¿Y para qué queremos ver eso? Es muy simple, simplemente para saber que nuestro par de inercia, evidentemente, no va a ser más que la diferencia entre nuestro par motor y nuestro par resistente. Perdón. Si nosotros lo vemos en el gráfico, tenemos
la aceleración que se va a producir en la máquina va a ser la diferencia que haya entre nuestro par motor al par resistente aplicado. Bueno, acá si la gráfica continuara, nuestro par resistente estaría por acá. Se confunde un poco el subíndice, pido disculpas por eso. Pero supongamos que este fuera el par motor, en la velocidad omega 1 y el par resistente estaría por acá. Nuestro momento de inercia en esa velocidad M1, omega 1, perdón, va a ser la diferencia entre ellos. ¿Sí? Eso es lo que está mostrando acá en la fórmula. Todo esto está en el apunte, cualquier cosa. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Es bastante fácil, ¿no? Noto mucho silencio, por eso pregunto. Sí, sí, profe. Profe, Sí, ¿por qué los pone al revés al gráfico a la velocidad en el... porque acá, decir, ¿esto? Claro, sí, ¿por qué no están al revés el momento, Por, el GI y la velocidad en el X? porque, ¿cómo? Perdón, no te entendí la pregunta. Que por qué está al revés. Uno por lo general lee Y de X y la Y está en el eje vertical y el X en el eje horizontal. Acá estamos leyendo al revés, digamos. Estamos leyendo desde el eje Y hacia el eje X. Esa es mi duda. A O ver, sea, no es... no te logro entender la pregunta, perdóname que... ¿En este gráfico me estás hablando? Claro, cuando uno lee un gráfico, entra por Ah, el eje X, sube el gráfico y va al eje Y. Acá estamos sí. haciendo al revés. Eso es lo que no sé por qué. No, no, ¿Tiene alguna explicación o es porque sí? no, está siempre, nosotros graficamos siempre la velocidad, cómo varía la velocidad en función del par. No sé si a eso te estás refiriendo vos. No, es indistinto, digamos, podemos hacerlo de las dos formas. Claro, sí, sí, sí sé, pero generalmente por No, convención. no, 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 no. Sí, entiendo, pero no hay una explicación de por qué se pone así. Creo que hay veces en algunos gráficos en el libro está al revés, pero bueno, creo que es un poquito más visible de cómo varía la velocidad conforme se le agrega carga al motor, pero no. Lo que sí está un poco confuso y lo tengo que arreglar en el apunte, no sé bien de dónde salieron estos gráficos, pero este MR parece que confunde con par resistente, y este, si ustedes se fijan con atención, es el par motor, que restado del par resistente nos da nuestro par de inercia, digamos. Eso ténganlo en cuenta en el apunte para corregir. Igual está bastante visible, ¿no? Le borramos ese sub R Sí, yo le al borraría punto este. el R o lo aclararía, le haría una pequeña leyenda ahí que esto en realidad es el par motor, no es el par resistente. El par resistente está aplicado acá. Si esta gráfica continuara, digamos, el 1 estaría acá, el 2 estaría más o menos acá. No sé por qué está Entonces, tan... ingeniero, ¿Sí? por eso ahí cuando el par motor es igual al par resistente, Ujú. el momento de inercia sería cero en el punto B, ¿no es cierto? Que, claro, el par de inercia va a ser, desaparece porque la diferencia es cero, digamos, ya no hay diferencia entre los dos Ya no hay pares. variación de velocidad, digamos. Ya no hay variación de velocidad, exactamente. Exactamente. Por eso digo que está un poquito confuso el gráfico y ya mismo lo anoto para corregirlo en el apunte, porque se presta mucho a la confusión. No sé de dónde ha salido este gráfico, pero está bastante confuso. Bueno, el tema es, en definitiva quedó claro eso, ¿no? Así sigo. Anoten por ahí, este par motor y el par resistente estaría. Voy a continuar la gráfica, después lo voy a hacer un poquito más. El 1 estaría acá, el 2 acá, el 3 acá. Vean ustedes que la diferencia entre el par motor y el resistente comienza siendo grande y conforme va aumentando la velocidad, esa diferencia va disminuyendo hasta llegar al punto de equilibrio. No sé por qué está esto así, no importa. Yo lo voy a arreglar, lo importante es que quede claro. Entonces nuestro par de inercia, ¿sí? No le digo momento de inercia porque se confunde un poco con el momento de inercia propiamente dicho del momento de inercia mecánico.
nuestro par de inercia va a ser la diferencia entre el par motor y el par resistente. ¿Mm? Bueno, ahora simplemente reemplazar un poco lo que nosotros sabemos respecto al momento de inercia propiamente dicho, el momento de inercia mecánico. Sabemos que es el producto de la masa inercial por el radio al cuadrado. Y empezamos a trabajar un poco con la fórmula, que no es más que pasar a omega, ponerlo 2pi por n sobre 60. Saben que n es la velocidad en radianes por minuto, ¿sí? A la masa la expresa como el peso sobre la gravedad. Radio al cuadrado es igual a diámetro al cuadrado sobre 4, y a todo lo coloca dentro de la fórmula para llegar a este valor, ¿sí? Nuestro par de inercia no es más que m por r cuadrado por diferencial de omega sobre diferencial de t. No sé cómo, estábamos reemplazando esta fórmula, ¿no? Porque por ahí se confunde con esta que está acá arriba. Estábamos reemplazando la fórmula esta, que es J por diferencial de omega sobre diferencial de t. Esa es la que tenemos acá. ¿Mm? Ahora, nuestro par medio de aceleración no va a ser más que la diferencia esta de pares, por lo que simplemente reordenando y reagrupando vamos a obtener esta fórmula que está acá, ¿sí? Que no es más que una fórmula mecánica en donde lo que están entrando en juego son los valores de características constructivas de la máquina accionada. Nuestro par medio de aceleración no es más que g por d cuadrado sobre 375 por la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Mm? ¿Qué silencio? Lo único que se hizo fue un reemplazo de fórmula. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, ingeniero, una consulta. Sí. El par medio de aceleración, ¿dónde lo Sí. veo físicamente en la máquina? Bueno, eso es justamente lo que íbamos a definir a continuación. El par medio de aceleración en realidad es lo que, en definitiva, me termina acelerando o frenando a la carga. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Bueno, si nuestro par medio de aceleración es nuestra derivada, por ejemplo, de la velocidad con respecto al tiempo es mayor a cero, quiere decir que el momento motor es mayor al momento resistente, entonces la máquina o el dispositivo, o sea, el motor con la carga accionada, van a tener una aceleración positiva, es decir, el dispositivo se va a estar acelerando, ¿sí? Caso contrario, cuando haya una diferencia o una derivada de la velocidad con respecto al tiempo negativa o menor a cero, el momento motor va a ser menor, el momento resistente, y eso se va a traducir como una desaceleración o un par negativo o de frenado en todo el conjunto de máquina con carga accionada. En el caso, evidentemente, de que no haya variación de velocidad, vamos a estar en un equilibrio, por lo que no va a haber variación de la velocidad y va a estar el motor y la carga accionada trabajando en equilibrio. ¿Cómo se la expresa habitualmente? Esto parece hasta incluso sencillo de ver, porque en general lo que estamos apreciando es que nuestro par medio de aceleración no es más que el par medio de aceleración del motor menos el par medio de aceleración resistente, es decir, en la carga accionada que nosotros tengamos. ¿Pero para qué utilizamos esto? Porque puede carecer un poco de sentido. Bueno, a esto lo vamos a utilizar para poder determinar cuál es la duración de nuestras aceleraciones y desaceleraciones, ¿sí? Déjenme ver una cosita que quiero ver en el apunte, a ver cómo está. Ya lo sabemos. Si tienen alguna duda, me la hacen, ¿sí?
Está bien. Lo utilizamos para saber, ¿cómo dijo? ¿Cuánto es el tiempo que dura la aceleración o Claro, desaceleración? el momento de inercia, el par medio de aceleración propiamente dicho, puede parecer algo lógico y que no le encontraríamos mucho sentido en este momento preciso, pero el tema que sigue, lo que nosotros vamos a ver es cuánto demora el conjunto de motor y carga accionada en desarrollar ese transitorio, es decir, en arrancar, en frenar o en variar la velocidad en más o en menos. Entonces, para eso es que hacemos todo este desarrollo de fórmula, para que en un ratito nosotros podamos determinar cuál es el tiempo que dura ese transitorio. ¿Sí? Ahí lo Perfecto. vamos a... bueno, esto era un poco para hallar el momento de inercia propiamente dicho. G por D cuadrado es un valor que en teoría lo deberíamos conocer ya de entrada, es una característica mecánica constructiva de la carga, ¿sí? Acá ya entra a jugar un papel fundamental el hecho de que no siempre contamos nosotros con fórmulas matemáticas que nos definan el funcionamiento sobre todo el par resistente, de lo que tengamos nosotros acoplado al eje del motor. Y por eso tenemos que recurrir en innumerables ocasiones a registradores para determinar cuál es la característica mecánica de esa carga accionada y a métodos gráficos de resolución justamente por eso, porque es muy difícil establecer una característica de funcionamiento de diferentes cargas accionadas, salvo que sean cargas muy conocidas, como el caso que le había nombrado anteriormente, en el caso de ventiladores, bombas, cargas específicas que tenemos nosotros algún desarrollo matemático. Ahí vamos a llegar a eso en un ratito. Como les dije, este par dinámico se manifiesta solamente en los regímenes transitorios en los que hay una variación de la velocidad del dispositivo. Evidentemente, cuando se acelera, el par se opone al movimiento y durante el frenado contribuye al movimiento. Es como que siempre se está oponiendo a lo que querramos hacer. Y la magnitud y signo están determinados por la suma algebraica del par motor y el par resistente. Evidentemente puede tomar un valor positivo o negativo en función si lo estamos acelerando o frenando. Cuando ustedes tengan que lo van a hacer con Gustavo también, posiblemente el jueves, calculo, cuando ustedes tengan que trabajar con este tema de par medio de aceleración o en la determinación de tiempo de los transitorios, ustedes van a tener evidentemente el motor acoplado mecánicamente a diferentes cargas, como es por ejemplo lo que se ve en la esquemita de abajo. Lo que tenemos es el motor, ¿sí? Tenemos acoplado por medio de unos engranajes un torno, y después de ese torno viene la carga propiamente dicho. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es reducir todas las ecuaciones de movimiento, las velocidades de rotación o velocidades lineal al eje de la máquina, ¿sí? Todos los G por D, que en los ejercicios nosotros se los vamos a dar, obviamente, todos los G por D cuadrado los vamos a tener que llevar a el eje de la máquina para poder trabajar, como si fuera un circuito equivalente de un transformador, ¿sí? Vamos a tener que llevar todas las características de movimiento a el eje del motor, ¿sí? G por D, le decía que G es el peso y D el diámetro inercial del elemento que debemos acelerar. Delta N sobre delta T es el salto de la velocidad en el tiempo. Se supone que el G por D cuadrado del motor y de la carga deben ser suministrados por el fabricante. Es decir, se supone que la chapa de la máquina debería tener cuál es nuestra carga mecánica a mover, ¿sí? Como les decía recién, tenemos que reducir todos los momentos de inercia a el eje de la máquina para poder trabajar. Es un tema medio, vamos a decir, poco visible hasta que hacen un ejercicio y ahí lo van a entender un poquito más. Como ven ustedes, el G por D total va a ser igual al G por D cuadrado del motor más el G por D cuadrado del torno más el G por D cuadrado de la carga, todo
reducido al eje de la máquina. Y acá hay algunas fórmulas para hacerlo, que no son más que fórmulas en donde lo que se está relacionando son las velocidades de rotación en el caso del torno y en el caso de esta velocidad lineal, que acá supongamos que esto está subiendo o bajando, hay una velocidad lineal acá. Entonces lo que está haciendo es una relación para pasar esa velocidad lineal al eje de la máquina, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el G por total, bueno, lo que le decía recién, G por del motor, torno y la carga mecánica propiamente dicha. No se asusten, no es tan difícil. Bueno, y esto era lo que le estaba diciendo recién, ¿no? Que en definitiva lo que nosotros estamos intentando encontrar es cuál es la duración de nuestro fenómeno transitorio, nuestro régimen transitorio, ya sea el arranque, el frenado o el paso de una velocidad a otra. Para ello, vamos a utilizar la fórmula que estuvimos viendo recién, en la cual veíamos que el par suministrado por la máquina, en el caso que se esté acelerando, va a ser igual a nuestro par resistente, que se recuerdan ustedes a su vez era la suma del par resistente de rozamiento en vacío, más el par resistente propiamente de la carga, más nuestro par de inercia. Que en este caso lo tenemos en cuenta porque evidentemente estamos hablando de cuánto dura esa aceleración. Despejando un poco, obtenemos que nuestro par de inercia no es más que la resta entre el par motor y el par resistente, lo que veíamos recién, hace un ratito, en el gráfico, un poquito de memoria, y empezamos nuevamente a trabajar con las fórmulas. Dijimos que nuestro par de inercia era el momento de inercia de la máquina, de la carga accionada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la velocidad angular. Entonces, introduciendo estos valores y despejando un poco el tiempo, lo que nosotros obtenemos ya es una fórmula un poquito más conocida, en la cual, si se fijan, integrando a lo que estamos buscando. ¿Sí? Van viendo acá, ¿no? Lo que hicimos simplemente reemplazar este valor e igualar, ¿sí? O sea, m menos mr y el mi lo reemplacé directamente por esto. Después despejé diferencia de tiempo, ¿sí? Y me queda esto. Ahora simplemente lo que debería hacer es integrar entre dos velocidades para intentar encontrar cuál es el tiempo que va a durar nuestra aceleración, ¿sí? Entonces, si pasamos de una velocidad omega 1 a omega 2, el tiempo de aceleración no va a ser más que el momento de inercia por nuestro diferencial de omega sobre el par motor menos el par resistente. ¿Qué va a pasar acá? Acá vamos a tener que hacer algunas consideraciones. Para resolver esta integral, evidentemente nosotros tenemos que estar hablando de factores que no varíen con el tiempo, porque si no ya se nos complica un poco. Y es ahí donde aparecen los métodos gráficos que yo les decía. O sea, vamos a tener que mantener el par motor constante, el par resistente constante y el momento de inercia constante. ¿Sí? Si es así, entonces lo que dura esta aceleración directamente se calcula con la fórmula. Porque estaríamos hallando básicamente una superficie en el gráfico siempre y cuando sea todo constante. El problema es cuando va variando. Y el problema más grande es cuando la fórmula matemática de esa variación de los pares no la conocemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que recurrir a métodos gráficos que vamos a ver a continuación. Como les decía, esta última ecuación es la que se utiliza para calcular aproximadamente cuánto dura el periodo de arranque de un motor provisto de una resistencia de arranque. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí no hay variación todos los pares se mantienen constantes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O estoy hablando en chino? Noto como una... Sí, sí, muy bien. Una consulta, ingeniero. Sí, diga. Ahí estamos calculando el tiempo en el que dura, digamos, el arranque de la máquina, el transitorio, con esa integral. Claro.
Lo que dura el transitorio puede ser un arranque, o sea, toda variación que vaya de omega 1 a omega 2, en más o en menos. Ah, ok. Eh, Si fuera un arranque, una de las dos debería ser 0, por ejemplo, W1. Puede llegar a ser 0 W1, ¿sí? En el arranque. Sí, sí, exactamente. Igual acá, bueno, ya lo vamos a ver ahora. Bien. Les decía, esta fórmula acá, que ahí lo dice el apunte también, cuando llegamos a esto, es cuando los pares son constantes, podemos nosotros directamente resolver mediante esta fórmula, pero eso no siempre pasa así, por lo que hay que recurrir a la integral propiamente dicha entre omega 1 y omega 2. ¿Qué pasa en la mayoría de los dispositivos? El momento de inercia permanece constante generalmente y lo que va variando son los par motor y los par resistentes. Entonces, como le decía recién, si tenemos fórmula de hallarlo matemáticamente, lo reemplazamos y a los pares por su correspondiente función y lo resolvemos. Ahora el problema es cuando no lo conocemos. Y otro problema es que si nosotros integramos hasta omega 2, hasta el equilibrio propiamente dicho de la máquina, esta integral no nos va a dar. ¿Por qué no nos va a dar? Porque cuando nosotros llegamos a omega 2, el par motor se iguala al par resistente. ¿Qué pasa? Acá nos queda una división por 0. ¿Sí? Matemáticamente es visible. Físicamente, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en realidad se supone que nunca se llegan a igualar los dos pares. Siempre hay un poquito de exceso de el par motor con relación al par resistente, porque si no, la máquina se frenaría. Es decir, ya lo vamos a ver nosotros cuando en un par de clases, cuando veamos constante electromecánica del tiempo, nosotros suponemos que el arranque termina al cabo de unas 2, 3 constantes de tiempo. Mejor dicho, 3, 4 constantes de tiempo, ahí ya el arranque finalizó, porque si no, el gráfico de arranque nunca llega a la velocidad que nosotros tenemos como velocidad nominal. Siempre estamos un poquito por debajo. Si ustedes se acuerdan, calculo que lo van a haber visto con el ingeniero escribano, a esto que estoy hablando, la curva de carga y descarga, por ejemplo, de un capacitor. O sea que nunca se llegaba a la horizontal digamos, del valor nominal. ¿Está claro eso? La integral esta, tengo que integrarla, por ejemplo, entre 0 y 0,95 de omega 2. ¿Por qué? Porque si la integro entre omega 1 y omega 2, estos valores acá se me igualarían y se harían 0 y esta integral me daría infinito. O que el tiempo de arranque sería infinito. Físicamente es lógico porque nunca el motor llegaría a esa velocidad de régimen o llegaría en un tiempo infinitamente largo. Por ende, se integra entre omega 1 y omega 2, que va a ser un 0,95 de omega 2, o sea, un poquitito por debajo del valor que nosotros estamos buscando. Y de esa forma sí, nosotros obtenemos una solución del problema. ¿Mm? No le veo las caras, pero calculo que me entienden. Sí, ingeniero. Bien. Y lo que le decía hace un ratito es que cuando nosotros queremos resolver un sistema el cual tiene analíticamente una ecuación de movimiento muy complicada, lo que tenemos que hacer es recurrir a métodos gráficos para ver qué está pasando con nuestra ecuación de movimiento, ¿sí? Entonces, esos métodos ya bastante viejos, ya hoy en día métodos gráficos no se usa más, de esto por computadora, pero esos métodos lo que nos hacen o lo que nos proporcionan son soluciones a casos en los que las ecuaciones son complejas. ¿Sí? Esos métodos se llaman, en este caso, método de las proporciones o incremento finito y el método de las áreas.
que es, por ejemplo, este que está acá. ¿Mm? Este es el método de los incrementos finitos. A ver, díganme ustedes, ¿qué es lo que ven a la izquierda, más o menos? Algo que les sea familiar, así yo descanso un poco la lengua. Sería el par motor de una máquina síncrona, ¿no? Sí. M, Característica mecánica. ujú. M es una característica mecánica, exactamente. M es una característica mecánica y MR también, pero la que ven ustedes es la característica mecánica de una máquina de corriente alterna. Nada más que está graficada para este lado ahora. ¿Ves? Acá estamos en la parte útil de la máquina, acá tenemos el par máximo, el par crítico, ¿sí? Acá la zona inestable del funcionamiento del motor y el par, nuestro par de arranque. ¿Qué más le están viendo ahí? Fíjense ustedes lo complejo de encontrar una ecuación matemática que me define esta curva, ¿no? Si no estamos hablando de métodos sencillos. Es más, para hallarla se la divide en tres a la curva y se analiza la parte lineal y las partes, digamos, inestables de la curva se analizan mediante otras fórmulas que no las vamos a ver ahora. MR no es ninguna característica conocida, simplemente es un par resistente que lo pone el ejemplo. Un par resistente, que esa sería la variación del par en función de la velocidad. Simplemente es eso. Y ahora lo que empezamos a hacer de alguna forma es intentar resolver gráficamente lo que obtuvimos mediante fórmulas hace un ratito. Es decir, lo que obtenemos acá no es más que la diferencia gráfica, o sea, la resta, gráficamente hablando, entre M y MR. O sea, si restamos gráficamente esta menos esta, obtenemos esta que está acá. ¿Sí? Y ahora esto va tomando un poco más de forma, porque ¿qué va a pasar? Bueno, integrarla propiamente dicho de forma con incrementos infinitos va a ser muy difícil, imposible. Pero si yo esos incrementos infinitos, en vez de tomarlos infinitos, los tomo finitos, entonces sí, y ya incluso se parece al nombre del método, el método de los incrementos finitos. Agarro y divido a esta curva, la escalono un poquito, como ven ustedes acá, tomando como valor el valor medio de, el valor medio de la curva, ¿sí? Entonces acá tengo un escalón, acá tengo otro escalón, evidentemente el método va a ser más perfecto, digamos, cuanto más escalones tomen. Acá es simplemente un ejemplo para que ustedes vean. Podremos tomar muchos más escalones, sobre todo en la parte donde hay gran variación de la curva. Voy escalonando la curva, ¿sí? Y voy obteniendo esta curva escalonada de acá. Yo esto se lo cuento como para que ustedes los conozcan, no hay ejercicios prácticos de esto. Hay en realidad, pero por el momento no lo estamos haciendo. ¿Qué va a pasar? Los valores del par de cada uno de estos escalones es lo que tenemos graficado acá, ¿sí? Como 1, este que está acá, 2 sería este que está acá, 3 sería el valor del par de este escalón, 4 el valor del par de este escalón, 5 el de este escalón, ¿sí? Y 6 por último, ya en la parte final de esta diferencia de pares. Recuerden que esta que estamos escalonando es la diferencia entre el par motor y el par resistente. La escalonamos, le damos el par a cada uno de los escalones y ahora lo que vamos a tener que ver es cómo hacemos para relacionar todos e ir obteniendo los tiempos. Bueno, estos, bueno, acá ya hay una... se hace, si ustedes quieren, yo les subo a la autogestión, al aula virtual, la parte del libro SEAC en donde está explicado el por qué. Básicamente es relaciones de triángulos, trasladamos estos valores del par al eje de las velocidades, ¿sí? Y estas rectas surgen de unir
estos valores de par con el punto A, que en el punto A lo que está graficado es, en una escala correspondiente, el momento de inercia, ¿sí? Este sería nuestro J. Uniendo estos puntos, lo que obtenemos son las diferentes rectas que después, simplemente haciendo paralelas a las rectas obtenidas, si ustedes se fijan, B1 va a ser paralela a C1, y haciendo una semejanza de triángulo, nosotros obtenemos que lo que estamos obteniendo acá es el tiempo que transcurrió para pasar a esta variación de velocidades, ¿sí? ¿Confuso? ¿Sería para ir alcanzando cada escalón, ingeniero? Que exactamente, cada uno de estos escalones va a estar dado, digamos, el tiempo que va a tomar para hacer esta variación de la velocidad, va a estar dado por cada una de estas rectas. Es decir, el tiempo total que va a durar nuestra aceleración va a ser la suma de todas estas rectas que están acá, ¿sí? O sea, el tiempo va a estar dado acá. Esta va a ser nuestro tiempo total de la variación de este régimen transitorio, de esta variación de velocidad, de este arranque o lo que sea. En este caso va a ser un arranque hasta llegar, suponiendo que empieza desde acá, ¿sí? Hasta llegar a este punto de equilibrio. Ingeniero, entonces Sí. los puntos C1, C2, C3 Sí, los obtengo por unión del J en el punto A con cada escalón a la vertical, al eje vertical, digamos. el Y después lo punto, proyecto, sí. el punto OC es paralelo, si vos te fijas, al punto B1 A. ¿Te das cuenta? Mira, te lo señalo, no sé si ves la flechita del mouse. Esa recta es paralela a esta que está acá. Es simplemente trasladar, vos lo que estás intentando hacer es reflejar en este gráfico lo que te dice la fórmula acá. Para eso hay todo un desarrollo de semejanza de triángulos y demás que te terminan determinando el tiempo, pero lo que hace es trasladar esta recta paralela acá en la escala correspondiente y lo que te está determinando es el tiempo que se toma el dispositivo, digamos, en pasar de la velocidad omega 0, en este caso a la omega 1 que estaría por acá. ¿Se entiende? O más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, igual, a ver, para que quede claro. Es un tema que nosotros se lo mostramos para que ustedes un poco entiendan el porqué de estos análisis que hacemos, ¿no? Porque por ahí puede quedar un poco, decir, ¿para qué vemos todo esto? Pero bueno, lo vemos porque en realidad existe y se hace, ya ahora se está con programas de computadora, con registradores, de todo electrónico, digamos, pero nosotros lo que estamos buscando es encontrar cuál es la variación de la velocidad en función de los pares motores y resistentes y cuál es el tiempo que va a durar nuestros transistores. ¿Qué pasaba antiguamente? Había que recurrir a estos métodos gráficos porque no había otra alternativa. Hoy en día con todos los software y demás se hace directamente por ahí. En definitiva, lo que nosotros estamos intentando hallar es qué va a pasar con el tiempo conforme se vaya produciendo la variación de la velocidad en el motor y en el circuito accionado, digamos, en la máquina accionada. Entonces, ustedes se fijan, o de 1, de 2, de 3, de 4 van a ser los tiempos que van a transcurrir mientras se va desarrollando cada uno de los escalones, ¿no? El tiempo total va a ser, o sea, si nosotros queremos determinar cuánto tarda en llegar a este escalón, bueno, sumaremos hasta el correspondiente. Y así como bueno, acá está explicado un poco, después ustedes lo leen, acá está el tema de la semejanza de triángulos. Después igual les voy a subir para que ustedes tengan en el aula virtual la explicación del SEAC, de todo este método. Acá está todo lo que les he contado de la semejanza de triángulos y del porqué de esa variación de tiempo. Y tenemos otro método en el que lo que hacemos simplemente es subdividir también en... este ya es un método, el de recién era todo gráfico, este ya es un método gráfico analítico en el que tenemos que ir haciendo como una construcción, una tabla
para obtener el tiempo total, ¿sí? También vamos subdividiendo en áreas, ¿sí? En la que el valor medio de la curva resultante, o sea, de la resta entre el par motor y el par resistente. Entonces, bueno, vamos obteniendo los diferentes tiempos de cada uno de estos escalones ya de forma analítica, y bueno, se construye también digamos, se va construyendo ese cuadro en donde al final te termina dando el tiempo total. También se los voy a subir para que ustedes lo vean. Les repito, es únicamente para que sepa que existe, y con Gustavo van a hacer uno, pero van a hacer uno en el que no se recurre a este tipo de resoluciones. Son resoluciones muy, muy matemáticas, y evidentemente o sea, matemáticas sobre todo, pero en el caso que tengamos alguna de las características que se puedan describir mediante fórmulas matemáticas, son todo desarrollo matemático, y se pierde un poco el objetivo del final de lo que nosotros estamos haciendo. Pero bueno, nosotros los ponemos ahora como ejemplo y para que ustedes lo sepan. ¿Dudas? Tengo una pregunta, ingeniero, Sí. no me quedó claro. Sí. Usted dijo en un momento que el par resistente y el par motor varían simultáneamente. Puede variar, Eh, sí. Depende claro. Sí. ¿Uno depende uno del otro o cómo sería eso? Bueno, eso era un poco lo que habíamos charlado en la clase pasada, ¿no? Hay diferentes tipos de... el par motor, evidentemente, va a variar en función de la característica mecánica del motor que nosotros tengamos. Por ejemplo, habíamos visto nosotros, en el caso de motores síncronos, nosotros teníamos un par que se mantenía, o sea, prácticamente no había variación de la velocidad en función de los pares que nosotros le solicitemos a la máquina. ¿Te acordás cómo era? En el caso de un motor síncrono, por ejemplo, en una recta. Este que estaba Sí, una acá, recta. lo aclaré al principio, era el caso de un motor Serie. derivación, de corriente continua. Ah, ok. ¿Sí? ¿Qué pasa? El análisis de los pares es un poco lo que empezamos a ver nosotros para establecer el desarrollo que hicimos después finalmente. O sea, en este caso yo le dije que el par resistente podría ser esta gráfica que está acá, pero tranquilamente podría ser un par resistente que sea constante, o tranquilamente podría ser un par resistente que vaya creciendo conforme se aumenta la velocidad de todo el conjunto, motor y par resistente propiamente dicho. Cuando hablo de par resistente, tengan en cuenta que es lo que yo tenga acoplado al eje de la máquina. O sea, puede ser una bomba, puede ser, no sé, un elevador, un torno, lo que se les ocurra. Ese par resistente puede variar con la velocidad o puede ser constante. Y ¿Y básicamente, ese, ¿cómo? y ese par resistente me influye sobre el par motor? Bueno, justamente lo que nosotros estamos hallando acá es cómo interactúan los dos, por eso hacemos la diferencia. Nosotros cuando estábamos hallando recién, hacemos la diferencia entre el par motor, cuando la máquina arranca, hacemos la diferencia entre el par motor y el par resistente. Par motor menos par resistente, hasta que los dos van, de alguna manera, convergen hacia el punto B, que es el punto de equilibrio. ¿Sí? En algún momento se va a equilibrar, si no estaríamos trabajando en un régimen inestable del motor. O sea, puede que el par resistente varíe con el tiempo, puede ser que sea constante, puede ser que varíe de una forma lineal, pero se van a relacionar los dos, el par resistente con el par motor, de tal manera que en el tiempo van a ir llegando a un punto de equilibrio, que es el punto de trabajo nominal de la máquina. ¿Cuándo se van a desestabilizar nuevamente? Bueno, cuando por algún método externo, que lo habíamos hablado también, haya alguna variación, por ejemplo, en la tensión en bornes de la máquina, o me varíe por algún motivo la carga que tengo en el eje. Entonces ahí va a haber un desequilibrio nuevamente y se va a producir una aceleración o desaceleración del motor. Entonces este punto B puede que se mueva un poquito para abajo o un poquito para arriba en función de lo que esté pasando en el par resistente o en el motor propiamente dicho. Justamente eso es lo que estamos intentando determinar, cómo se relacionan los dos pares para llegar al punto de equilibrio.
¿Y cuál es el tiempo que transcurrió desde nuestro punto de equilibrio inicial a nuestro punto de equilibrio final? Obviamente que... Entendido, ingeniero, gracias. ¿Sí? Que bueno, que todo ese desarrollo es el que al final, lo que le decía del tiempo, ¿sí? Cuando hay una variación del par, ya sea del motor o de la carga accionada, va a transcurrir un tiempo para encontrar nuestro nuevo equilibrio. ¿Sí? Esto de forma analítica. ¿Qué pasaba? Lo integramos entre 0 y 0,95 justamente porque en realidad si no el tiempo se iría a infinito. Y cuando la matemática se torna algo compleja por cómo son las características mecánicas del motor y de la carga accionada, ya recurrimos a métodos gráficos que lo que hacemos es traspasar la fórmula matemática a el gráfico. ¿Sí? Entonces traspasando eso acá y haciendo algunas relaciones de triángulos, obtenemos esta recta esta curva en realidad, conformada por varias rectas, que lo que me están determinando es cómo va variando el tiempo conforme va variando la velocidad o el par. Es decir, el paso de 0 a omega 1 transcurrió este tiempo, de 1 o de 1. De C1 a C2, de D1 a D2 sería el tiempo. C2, C3 sería un tiempo para pasar a la nueva velocidad y así. En definitiva, lo que tardamos nosotros va a ser el tiempo total, desde 0 a D6 o a D6. Lo que quede claro es que estos métodos gráficos es para hallar ese tiempo cuando las fórmulas son complejas o desconocidas. Entonces directamente tenemos que recurrir a métodos gráficos. Tema un poquito abstracto, pero cuando se lo lee un poco enseguida se capta. No sé quién me había preguntado, pero ¿quedó claro? Acá estaba, me olvidé de mostrarles cómo determinamos el tiempo recién, que simplemente es la sumatoria en función de cuántas porciones nosotros tomemos, vamos a obtener el tiempo total de ese transitorio. ¿Claro? ¿Alguna duda? Todo surge de acá. Y cuando ustedes lo estudien van a ver que las fórmulas son muy sencillas. Lo único que se puede llegar a confundir un poco son en esos métodos gráficos que les expliqué al final, que incluso creo que ni están en los nombres nada más. Pero no están. No están. A ver esas caras. Están todos sin cámara. ¿Se entiende? Digo, que quiere que les explique. Están medio dormidos. Bueno, por hoy lo vamos a dejar acá. Después de última Un poquito complicado los gráficos. ¿Qué? Un poquito complicado los gráficos. ¿Cuál? ¿Los últimos? No, le voy a subir Después le subo que en realidad es lo mismo, pero para que se queden tranquilos que no les estoy inventando nada, le subo del libro una explicación un poquito más amplia de esta construcción. Pero, a ver, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Lo pongo acá en la presentación y en el apunte no está. A lo que quiero llegar, digamos, es que ustedes vean que cuando la aproximación matemática de la fórmula del par motor y el par resistente se tornan complejas, se recurre a métodos gráficos, que lo que están haciendo en definitiva es reemplazar esta fórmula. Fíjense ustedes, M menos MR es lo que está acá, J, el par de inercia, lo tenemos expresado acá, y después simplemente por una semejanza de triángulo y demás se va conformando el gráfico en el que en definitiva me termina dando el tiempo del transitorio. Y que el transitorio, si ustedes se fijan, no depende más de la variación que haya en el par motor y el par resistente.
Si nosotros tuviéramos un par motor que fuera una recta, bueno, esta característica, esta diferencia acá variaría y tendríamos que hallar cuál es el tiempo correspondiente, pero es una simple, digamos, una simple realización de un gráfico. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre este método y el que sigue? Que este, como les decía, es puramente gráfico, ¿sí? Hallamos el tiempo de una manera puramente gráfica, y en este que está acá, el método de las áreas, nosotros tenemos que, es gráfico analítico, grafo analítico. Tenemos que recurrir a fórmulas, por eso les decía que hay que realizar un cuadro en el cual, mediante fórmulas, vamos determinando los diferentes delta t, que en definitiva son los que me dan el tiempo total del transitorio. Y para que lo sepan, no se asusten. No, nadie patinó en esto nunca, así que no creo que les pase a ustedes. Bueno, en el juego con Gustavo creo que van a ver un ejercicio de esto. Y van a seguir viendo un poco los esquemas de comando, que eso sí se puede, lo vamos a ir siguiendo durante todo el año. Así que si no hay dudas ni consultas, lo vamos a dejar acá, así tienen tiempo de ir masticándolo un poco.